Regresamos a la oscuridad y estamos en una plática con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Ángel Luis, y con Holman Trujillo. Holman, estamos hablando, justamente el doctor nos mencionó un poquito de las dimensiones y cómo empieza uno, digamos, a poder acceder de alguna forma a estas dimensiones. Nos querías tú también explicar un poquito ese concepto, ¿no? Ok, el concepto de dimensión significa medida. Entonces vamos a empezar con la geometría, lo más básico, lo que aprendimos en la escuela. Empezamos con el punto, que el punto no tiene dimensiones, no tiene medidas, simplemente no hay forma, bueno, ya por la física cuántica un poco sí. Entonces empezamos con la primera dimensión, que es a lo largo, long, y ahí viene el tema de longitud, que es medir a lo largo. Después de medir a lo largo, podemos medir a lo ancho, y ahí tendremos el concepto de área, largo por ancho, y todas las figuras planas, desde el triángulo hasta el círculo, caben ahí. Esa es la segunda dimensión. Luego, cuando tenemos largo y ancho, podemos dar profundidad, ¿verdad? Y entonces ya tenemos un cuerpo, ¿verdad? Con tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Y a eso le llamamos volumen. Eso es lo que nosotros podemos vivir en este plano físico, hasta tres dimensiones. Todo tiene largo, ancho y profundidad. Esas son nuestras tres dimensiones, la computadora, el libro, la mesa, nuestro cuerpo. Pero de ahí en adelante ya tendríamos que hablar de una cuarta dimensión, algo que no está dentro, que no cabe entre esas dimensiones, y esa cuarta dimensión es demasiado amplia para describirla de algún modo. No es del mundo tridimensional, que es en el que nosotros vivimos, sino de un mundo polidimensional, que es el mundo de los espíritus, el mundo espiritual, el mundo sagrado, el mundo etérico. Y en ese mundo ya hoy la ciencia nos está dando un concepto que se llaman los universos paralelos, que existen mundos, algunos le dicen adimensionales, que no tienen medida, y nosotros lo podríamos decir de otras dimensiones. Entonces, el doctor ahorita nos está explicando y nos va a explicar acerca de las diferentes dimensiones que se salen de la tercera dimensión, es decir, que vibran en lo etérico, que vibran en el universo y que son múltiples, y él nos va a traer una explicación bonita sobre eso. Las dimensiones, en realidad, o sea, todo en los universos está basado en la forma esférica, de manera que la consideración de longitud, de anchura, de altura, son conceptos en muchas ocasiones engañosos, ¿no? Porque no existen en realidad las líneas rectas como tales, es decir, no existen. El espacio se curva constantemente, la luz se curva constantemente, y entonces no es fácil aplicar esos criterios de física sencilla, ¿verdad?, en esto. Habría que decir que las dimensiones o los marcos dimensionales vienen definidos básicamente por los niveles de vibración y por la velocidad de la luz, ¿no? Los niveles de vibración y de la luz cambian. En un espectro amplio, pues, hay infinitos segmentos dimensionales, ¿no? De manera que lo que aquí llaman primera o segunda o tercera dimensión, pues no significa que la primera sea realmente la primera, sino que es la primera dentro de este espectro, pero que este espectro está contenido en un marco mucho mayor, ¿verdad? Ahora bien, esto está íntimamente relacionado con eso que mencionabas de los universos paralelos, ¿no? Los universos en realidad no son paralelos, sino son simultáneos, son integrados uno en otro. De hecho, cada manifestación de la naturaleza, independientemente del reino de que se trate, es el centro de un universo. Es decir, cada uno de vosotros tiene en el centro corazón, tiene una molécula especial, que es una molécula que no trama contacto con nada, está en el aire. Es una molécula física, pero en el aire. Le sucede algo parecido a las neuronas. Las neuronas también están en el aire, no se apoyan en nada, no se tocan unas con otras, lo mismo que sucede con ciertas células del tejido cardíaco, ¿verdad? Los alquimistas le llamaban el átomo nous. Sí, bueno, ha tenido muchos nombres siempre, ¿no? Pero quiero decir que eso es el principio de un universo interior vuestro y de un universo exterior. Es decir, cada uno de vosotros es el centro geométrico y de gravedad de un universo macro y de un universo micro. ¿Cómo visualizar el micro, que en realidad es una réplica del macro? Simplemente utilizando para ello los párpados. Es decir, cada vez
que bajáis los párpados. El parpadeo tiene una doble función. Por un lado, humedecer el globo ocular, pero por otro lado, desconectaros de una realidad. Por eso el tema del abanico os desconecta de una realidad para traeros a otra realidad. La manera de viajar por ese universo interior y ver las constelaciones, las galaxias, los cúmulos, etcétera, es más fácil de lo que parece, ¿no? Y es más fácil proyectarse y conocer también de paso el universo exterior mediante una proyección. Esto es muy importante porque según sea vuestra actitud y vuestro comportamiento, así se comportará el universo exterior e interior. Sois personas aguerridas, agresivas, problemáticas, vais demasiado rápido, así irá el universo correspondiente. Sois personas más relajadas, funcionáis a cámara lenta, más tranquilas, habláis bajo, es decir, vibráis a una frecuencia mayor, así de estable será el universo que depende de vosotros y del cual vosotros sois el único Dios, ¿no? Así funcionan las dimensiones, o sea, en todas direcciones, igual que los universos. De hecho, los universos y las realidades las vais creando con vuestros pensamientos. Cada vez que no usáis el centro corazón, que es esa sede de la intuición, el tesoro más importante que tiene un ser humano, ¿no? Lo que antiguamente llamaban la voz de la conciencia, la voz del corazón, la voz de Dios. La voz interna. La voz interior. El conócete a ti mismo. El sexto sentido, los antojos de las embarazadas, las corazonadas, la inspiración, todo eso es lo mismo, es la intuición. Cuando usáis la intuición, no solo no hay error, no puede haberlo, ¿no? Sino que además no creáis realidades simultáneas y fortalecéis la realidad que vivís. Si por el contrario utilizáis los dos hemisferios cerebrales para generar y para hacer transitar a los pensamientos, no dudéis de que cada hemisferio produce un pensamiento que es antagónico al otro, es decir, un pensamiento va en una dirección y el otro va en otra dirección. Y con solo dos pensamientos, y de verdad os digo que son muchos más, porque esto se llega a convertir en una especie de sol con infinitos rayos, pero solo con dos pensamientos necesitáis decidir. Cuando un ser humano se encuentra en la necesidad de decidir, debe entender que se está equivocando, que eso es contrario a la naturaleza. Los seres humanos no deberían decidir jamás, deberían tener claro el camino, y el camino solo se tiene claro anulando los pensamientos y dejando que fluyan por el centro corazón, que es un único rayo, una única dirección, ¿no? Ese es el fondo de todo. Por cada pensamiento generáis una realidad. Es decir, vosotros estáis pensando, pues en fin, hoy no podemos grabar el programa porque está lloviendo, entonces solo de pensarlo significa que tú no has venido al programa en esa realidad y que te has ido en otra dirección. Y sigues siendo tú, y tú sigues siendo tú, exactamente igual, hijos de las mismas personas, con las mismas circunstancias, pero que a partir de este momento empiezan a cambiar, porque se ha generado otro flujo de futuro distinto, se ha generado una nueva dirección distinta, que va a dar lugar a unos destinos distintos, ¿no? Así funciona todo esto, y eso son, en definitiva, nuevos universos, nuevas realidades simultáneas, no paralelas, que se entrelazan, que se entrecruzan, que se interpenetran. Esto es un poco de lo que habíamos estado comentando, Holman, en antiguos capítulos. Cada quien es dueño de su propio universo, cada quien va creando su propio, llamémoslo destino, su propio camino, que es lo que va generando en plural. Esos espacios. ¿No? Esos espacios, ¿no? Sí, pero quiero decir sus propios destinos, sus propios caminos. Sí, porque cada decisión o decisión que uno toma a través de esto va generando líneas. Eso es, líneas de futuro. Por eso no se puede hablar del futuro, hay que hablar de un futuro. Un futuro. Un futuro. Porque uno es en realidad como un sol. O sea, podríamos argumentar ante cualquiera que el sol solo tiene un rayo.
Somos, Sí, claro. somos chispas de sol, decían los incas, y casi todas las culturas apuntan a que, lo que explicaba el doctor hace un rato, somos Dios, ¿cómo es? Somos creados a su imagen y semejanza, pero no esta imagen y semejanza, sino a la chispa divina de luz, y como tú lo decías antes, somos un microuniverso que se asemeja a un macrouniverso. El universo se repite a escala en nosotros. Exactamente. Y dentro de nosotros posiblemente estamos nosotros mismos hablando en una mesa, sentados en algún átomo que es la Tierra dentro de un microuniverso interno. Literalmente así. Y así es. Literalmente así. Y ese Aquí es- tiene sentido, perdón, Isaac, la palabra de los antiguos, ¿verdad? Muchas frases antiguas tienen sentido cuando escucho al doctor. Cuando hablan de sicut es superius, es inferius, es decir, como lo es arriba, lo es abajo, ¿verdad? Así como se hace en el macro, así se reproduce en el micro. Y somos a escala, estamos dentro de este plano, pero posiblemente estamos hablando dentro de nosotros y luego dentro de ese gran Dios que es otro gran Esto para a lo mejor ilustrarlo, ahorita no recuerdo bien el nombre del artista, pero hemos visto algunas de esas imágenes grabados donde vemos la imagen esta de las escaleras que empiezan en un punto y todas acaban llegando al mismo punto. Algunas suben, bajan, pero la misma escalera que Sí. sube, baja, depende de la óptica que le damos, ¿no? Bueno, debéis considerar algo que yo creo que es importante en este punto, ¿no? Y es que en los universos nunca ha habido un principio y jamás habrá un fin. Y que todo está ahí siempre, por siempre, para siempre. Es decir, no falta nada, no sobra nada. Ahora, de lo que hay no siempre está igual, no siempre bajo la misma forma, ¿no? Todo cambia. Por esa razón, tampoco hay un punto final ni un punto de comienzo. Claro. No hay manera de que encuentren jamás que el bosón de Higgs sea el punto de inicio de nada. Cuando descubran de verdad el bosón de Higgs, dentro de él descubrirán otro universo Exactamente, más. es la creación de otra creación, Exacto, ¿no? entonces no hay manera de llegar a un punto inicial que diga de aquí parte todo. No, ¿Qué? todo parte de todas partes, ¿no? Sí. Por eso cuando le preguntaban en una ocasión sus discípulos de aquel tiempo a Hermes Trismegisto, ¿no? Que era la misma figura de Tot, el Atlante, y a quienes en la Atlántida, cuando él era el La sacerdote sabiduría. regente, le llamaban Chiquetet Arlich Vomalites. Cuando él se refería al concepto de Dios, decía, Dios es en realidad una esfera, ¿no? Que tiene su centro en todas partes y su perímetro en ninguna. Y literalmente es eso, ¿no? Cada uno es Dios de algo, ¿no? Por eso cuando se habla sobre la creación y sobre de dónde parte uno y demás, a mí me gusta decir cuando alguien me pregunta de eso, no, porque yo soy el hijo de Dios, y bueno, en realidad, o sea, tú eres, lo que sabemos es que eres hijo de tu padre y de tu madre, ¿no? Y a dónde podemos llegar es otra cuestión, ¿no? Claro. Pero efectivamente tú has dicho algo muy importante, y es que literalmente hablando, ¿no? Y en términos de cosmología cuántica, ¿no? Podríamos muy bien decir que esta esfera no es otra cosa que un electrón que gira alrededor de un átomo que tiene como núcleo radiante al Sol. Eso es exactamente un átomo. Los Exacto. electrones equilibran el núcleo. Los satélites, los planetas equilibran al Sol de turno. Sí, todo es un balance y un equilibrio perfecto y Exacto. constante, ¿no? Según sea el Sol, necesita de más o de menos planetas alrededor que lo equilibran. Es como si tuviésemos una esfera central y sacásemos unas varillas, ¿no?, que terminan en unas bolas, ¿no? Bueno, pues el que sabe hacer eso bien, el buen artesano, va a hacer estas bolas de mayor o menor densidad, de manera que la esfera central no se mueva nada. Claro. Nada más quiero que vayamos un corte porque quiero acabar de hablar de este tema, sobre todo del universo constante, del infinito, porque es muy bueno, porque mucha gente, sobre todo nos enseñan que todo tiene un fin y todo tiene un principio. Pero realmente, viéndolo de esta forma, sabemos que todo es constante, o sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces me gustaría, para no cortarnos en algún momento, vamos a un corte y regresamos, seguimos hablando sobre esto. Regresamos. Nosotros estamos aquí en un marco dimensional que permite ciertas posibilidades de percepción sensorial, pero otras no.